Oh Padre omnipotente, muchas gracias por tu amor. Gracias Dios por tu bondad, por tu misericordia. Gracias Señor por este momento tan maravilloso en tu presencia. Gracias Señor por darme el honor, Padre, el privilegio de compartir tu hermosa palabra, Dios mío. Me presento Señor y presento todo el que se estará conectando y se conectará y verá el video más adelante, Señor, para que tú, Señor, nos guardes, nos cubras, nos perdones, Dios mío, de todo pecado, Padre, que nos laves con tu sangre preciosa, puesto que cada instante te necesitamos, Dios Todopoderoso. Precioso Espíritu Santo, ven, te necesito, te necesitamos, Padre eterno. A ti, Jesús, toda la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, por esta ministración. Aleluya. Bendiciones, hermanos y amigos. Su hermano Israel Navarro Ibarra, el cual ahora traigo este tema que le he puesto por título: valorando y cuidando la salvación. Valorando y cuidando la salvación, la cual estaremos de lleno. Nuestra base bíblica va a ser Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Lo repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Valorando y cuidando la salvación. No se podría valorar algo si no fuera de alto valor, si no fuera delicado, o que no se pudiera de alguna manera perder o extraviar, o quitártelo. Valóralo. Y que también no todos lo puedan tener. Nuevamente, no se podría valorar algo si no fuera que todos lo puedan tener. Tales ejemplos: unos no tienen mamá, otros no tienen papá, otros no tienen hijos, no tienen casas, no tienen propiedades, otros no tienen hogares, otros no tienen dinero y muchos también no tienen comida, etc. Y no sé si tú has oído expresiones tales como: valora que tú tienes a tu madre con vida, porque hay muchos que quisiéramos tener a mamá o a papá con vida. Valora lo que tú tienes, puesto que lo que tú tienes para muchos tan solo es un sueño. Para muchos tan solo es un sueño lo que nosotros tenemos. Pero el tema que aquí vamos a tratar es valorar y cuidar la salvación. Valorarla. Y vamos a ver tremendamente motivos por lo cual terminaremos diciendo gracias, Señor, y valorar la salvación. Pablo aquí se refiere a valorar la salvación, puesto que no todos la llegan a tener, a pesar que Jesús murió por toda la humanidad. Pero hay versículos muy fuertes, como los que dicen que a unos no quiere perdonar. Pero ¿cómo es eso? No sé si tú lo habías escuchado, pero es una realidad. Jesús vino a morir por la humanidad, fue enviado por el Padre. Dios es amor. Pero la Biblia misma registra que hay un tipo de personas que Dios no quiere que estén con Él por la eternidad, la cual vamos a leer en la Biblia, que les habló con parábolas para que no entendieran y no se arrepintieran y Él los llegara a perdonar. En otra ocasión, si Dios nos permite, hablaremos de lleno de todo eso, de ese tipo de gente. Pero ahora nos vamos a concentrar en valorar y cuidar la salvación. Dice en el versículo 10, 11 y 12 de Marcos, capítulo 4. Cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios,
mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Padre celestial, a ti toda la gloria, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Si tú te has de recordar que hay otra parte de la Biblia que dice que no es del que corre ni del que se da prisa, sino de aquel que yo quiero tener misericordia, tener misericordia. Hay otra parte de la Biblia que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y solamente eran unos fetos dentro del vientre de su madre que ni siquiera habían nacido y ni siquiera habían hecho bien o habían hecho mal. Mas sin embargo, ya había amado Dios a uno y al otro lo había aborrecido, lo había desechado. Muchas veces decimos porque la omnipresencia de Dios, no la omnipresente, porque Dios es omnipresente, la omnipresencia, que Dios sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Veía que Esaú no iba a valorar la primogenitura, no iba a valorar las cosas del Señor, y que probablemente por ello Dios lo aborreció desde el vientre, pero va más a profundidad. Pero ahorita no vamos a entrar en esos detalles de líneas, etcétera, sino que vamos a entrar a valorar. ¿Te estás dando cuenta aquí que si tú, que si yo hemos venido a los pies del Señor Jesús, no es asunto de la casualidad? Es pura misericordia, es gracia del Señor, es favor de Dios inmerecida. Hay otra parte de la palabra del Señor que dice que nadie, dijo Jesús, nadie viene a mí si mi Padre primero no le trae. Nadie viene a mí si mi Padre primero no lo trae a mí. Y antes de ese versículo dice que aquellos que vienen a mí es porque fueron enseñados primero por mi Padre. Por mi Padre. Dice la palabra del Señor que a Dios jamás se le ha visto, o al papá del Señor Jesús. Hemos entendido mucho nosotros de allí. Pero ¿a qué horas fuimos enseñados por el Padre? Porque muchos vinimos a los pies del Señor Jesús ya de edad adulta. Muchos vinimos de niño. Pero entonces, ¿a qué hora nosotros fuimos enseñados por el Padre? Nos sentamos delante de Él, estuvimos tomando clases, fuimos aprobados. Esto está hablando de la eternidad pasada. Entonces fuimos introducidos en esta realidad, y el Padre nos ha identificado que en la eternidad pasada nos dejamos enseñar por Él, y Él mismo nos ha traído en su debido tiempo, algunos adultos, algunos niños, etcétera, ancianos, y nos ha traído pero en su debido tiempo a recibir al Señor Jesús y sus delicias, y nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable de su Hijo Jesucristo. Mas sin embargo, esto es, y estamos viendo, estamos saboreando que no es asunto casualidad de que tú y yo estemos a los pies o en el camino del Señor Jesús, sino es para valorarlo y decir: óigame, pero si otras personas no lo están. No sé si te has dado cuenta que hay personas que muchas veces nacen, y como nacen así llevan su vida y mueren, y como que en ninguna manera nadie les habló, o no hubo una manera que Dios los buscó como te ha buscado a ti y me ha buscado a mí. ¿Por qué? ¿Qué hay todo ello? No vamos a profundizar en eso, sino vamos a tocar el punto de que eso existe. Entonces hay que valorar, porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles caídos ni su descendencia, mas sin embargo Él vino para la descendencia de Abraham. Dice de esta manera, retomando lo que te había dicho de cuando les hablaba con parábola. Dice: como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Romanos 11:8. Fíjate, Dios mismo les dio un espíritu insensible para que no puedan ver. Y tú y yo estamos viendo el Dios verdadero, su Hijo Jesús. También dice otra parte, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué es estupor? Yo me fui a
al diccionario de la lengua española, que significa disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia. Disminución de la actividad de la función intelectual, o sea, una ceguera espiritual para que no puedas entender, como aquellos que les hablaba en parábola para que no entendieran y no se arrepintieran y Él los llegara a perdonar. Pero ¿acaso Dios hace diferencia? ¿Dios entonces es malo? ¿Hace diferencia? No, hay respuesta en la palabra del Señor. Pero el punto que estamos tratando es de que esto existe, esto es una realidad. Entonces, si tú y yo hemos venido a los pies del Señor Jesús, es por la misericordia del Señor, es porque Él le ha placido tomarnos a nosotros y por eso valorar la salvación. Dice en otra parte de la palabra del Señor, queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. O sea, en las versiones antiguas no vino a ayudar a los ángeles caídos y a sus descendencias, sino a todos los descendientes de Abraham. Versículo 17, para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Entonces el enemigo pone trampas para que nosotros perdamos la salvación, para que pequemos contra nuestra alma, contra nuestros cuerpos, para pecar contra Dios. Mas abogado tenemos, que es el Señor Jesús, y pedirle perdón, y Él nos levanta con su Espíritu Santo. Oh, alabado sea el Señor. Yo voy a ir ahora al versículo, al texto que te dije de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Dice de la siguiente manera en la versión, en la nueva versión internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, ¿te fijas cómo estas cosas hacen caer al cristiano? La maldad, el engaño, la hipocresía, las envidias y la calumnia. O sea, esto no le está diciendo el apóstol Pablo a la gente del mundo. Esto le está hablando a la iglesia cristiana. A la iglesia cristiana. ¿Te fijas? El apóstol Pedro, le está hablando a la iglesia cristiana. Abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. O sea, quiere decir que después de recibir al Señor Jesús se puede tener envidia, se puede tener engaño, hipocresía y ser calumniador. Claro que sí. Por eso Dios nos llama a llevar nuestra carne al altar. Vaya hasta decirle: Señor, entra hasta nuestro ADN con el poder de tu Espíritu Santo. Saca toda maldición, todo generativo, Señor, que nos lleva cautivo al pecado, que nos lleva cautiva a la división, a que no estemos, que no seamos uno como tú eres uno, Señor. Al adulterio, a la fornicación, a toda cosa, a la lascivia, al engaño, como dice aquí, a la envidia, terriblemente. Jesús les dijo a esos religiosos y a esa gente que Él les hablaba por parábola: ustedes son hijos de Satanás, porque las obras de Satanás hacen. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Dios hicieran. Es algo tremendo, amada persona. Y vuelvo a recalcar y a repetir: este mensaje es valorar y cuidar la salvación. Ahora nos estamos dando cuenta que esto existe. Entonces te fijas qué motivo tan grande para estar valorando nuestra salvación. Versículo 2.
Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Hay muchos que están diciendo, bueno, yo quiero ya puro carne, todo eso, códigos descifrados, pero en realidad la leche es la que nos da para la salvación. Te fijas, no olvidando el camino del amor, de la misericordia, del perdón. Perdónanos, Señor, cuando no hemos olvidado de todo eso, de los primeros pasos, Padre Celestial, de la leche, Señor, de tu palabra. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes, como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudada. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pon mucha atención en esto. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Y este versículo a mí me ha estremecido. Para lo cual estaban destinados, o sea, que ya vienen caídos desde la eternidad pasada y que se perderán en esta eternidad. Hay gente que ya nace para perderse, así como hay gente que nace para salvación. Aún aquellos predestinados se pueden salir de la salvación, de la jugada, vaya, si lo dijéramos figurativamente, en esta realidad presente, porque la salvación se puede perder. Por eso cuidad con temor y valorarla, la salvación, con temor y temblor. Hay personas que son enemigas tuyas, los cuales, aunque vean a Jesús al lado tuyo, nunca te van a aprobar, nunca te van a bendecir. Siempre estarán haciendo cosas para hacerte caer, para hacerte maldad, envidiándote. Hay gente que ya vienen desde la eternidad pasada, enemigos tuyos, que por más que tú te humilles, por más que les pidas perdón, por más que los toleres, por más que estés lambiéndole los pies, por más que estés haciendo de todo, nunca te van a querer, nunca te van a aceptar, porque ya son enemigos. Y aquí está terrible, para lo cual estaban destinados. Ahora, no vamos a entrar ahora en este video de lleno sobre de este tipo de personas, de razas híbridas, razas paralelas o de la descendencia, etcétera, sino que el punto de este tema es valorar. Existe esto, fíjate, para lo cual estaban destinados para perderse. Y si tú y yo estamos en los caminos del Señor, fíjate, es para valorar y decir: Señor, pero en realidad, ¿quién soy yo, Padre, para que te fijes y tengas misericordia de mí? Para que me hagas trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirante de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Padre eterno. 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Extranjeros y peregrinos en este mundo. Y cuántas veces nosotros nos hemos aferrado y amado más esta realidad, esta vida aquí en la tierra, y las cosas materiales vanas que pasarán.
más que nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial, más que nuestra intimidad con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento, a la búsqueda, a volver al altar, a volver a la presencia y la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas, como videos que te he compartido, parte 1, parte 2 de la gloria y presencia de Dios manifiesta. Ahí lo puedes ver en mi Facebook, videos atrás, o en mi canal de YouTube, Israel Navarro Ibarra. Ahí se encuentran todos los videos que Dios me ha llevado a grabar, dando el mensaje que el precioso Espíritu Santo ha deseado dar a mi persona. Dicho sea de paso, suscríbete, ponle la campanita, déjale un like, ponle allí para que te lleguen las notificaciones cuando Dios nos lleva a hacer videos como este. Y seas edificado y seamos edificados. Compártelos a otros. Esto es tremendo. O sea, existe esto que estamos hablando, y si te estás conectando apenas ahora, espera que termina con nosotros, espérate a que se sube el video y tráelo desde el principio para que lo veas nuevamente el video, para valorar nuestra salvación como extranjeros y peregrinos en este mundo. Extranjeros, peregrinos, es de que estamos en tierra extraña, cuidándonos en tierra extraña. Entonces, pero es que yo estoy en mi nación, que es República Dominicana, yo estoy en mi nación, que es México. No, aunque te estés en tu nación, tú ya no perteneces. Pertenecemos a la ciudad celestial. Por eso tenemos que caminar como extranjeros y peregrinos, saber que vamos de paso por aquí, saber que vamos de paso por aquí. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Tremendo. ¿Cómo es posible que, según algunos ya cristianos, y muchos están con esa envidia y con ganas de que se mueran personas que Dios está levantando en su palabra o en el ministerio? Pablo tuvo el encuentro con Jesús y jamás volvió a perseguir a la iglesia. Y hoy muchos hablan en lenguas, muchos profetizan manifestaciones, dones de ciencia y de sabiduría, ven ángeles todos los días, baja toda la corte celestial a hablar con ellos, y aborrecen y persiguen al hermanito que Dios está levantando y le hacen la vida imposible hasta echarlos de la congregación. Tremendo. Dios nos ayude. Te necesitamos, Señor Jesús. Oh Padre omnipotente, te necesitamos, Dios mío. Cuidar nuestra salvación, cuidarla en oración, en ayuno, en lectura bíblica, haciendo la voluntad de Dios. Y la presencia y la gloria de Dios manifiesta te hace estar en santidad y hace tener peso y respaldo tus palabras, con redargüimiento y convencimiento de pecado de parte del Espíritu Santo. Oh glorioso Padre omnipotente, cuidarla, cuidar nuestra salvación, valorar nuestra salvación. Oh, si tú no has recibido al Señor Jesús, creo firmemente que Dios te está haciendo este llamado a través de este video. Te estás dando cuenta en esta palabra que hay algunos que se perderán, pero tú estás teniendo la oportunidad de venir a Jesús. Si tú ya tienes la salvación, valorémosla, cuidémosla y pidámosle perdón al Señor cuando no lo hemos hecho. Si tú no has recibido a Jesús, haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa, perdona mis pecados, perdona mi maldad, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, dile. Te necesito, Señor Jesús. Gracias, Padre omnipotente. Te amo, Señor. Te bendigo, Padre. Amén. Entrégate al Señor. Lee la Biblia todos los días. Platica con el Padre de gloria en tus oraciones. Diario. Esto no queda aquí solamente de hacer esta oración. Es valorar la salvación todos los días.
y cuidarla. Ahora a ti, amado cristiano, ahora nosotros vamos a hacer una oración. Porque ha habido momentos que nos hemos olvidado de estas grandes verdades que vienen en la Biblia y no hemos valorado la salvación. Pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor Jesús, perdónanos como iglesia, como tu pueblo. Perdónanos, amado Jesús, porque ha habido momentos que nos hemos olvidado de estas verdades y no hemos valorado la salvación. No nos hemos santificado, no nos hemos guardado para ti. Hemos guardado muchas cosas en nosotros que a ti no te agradan. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Una vez más, Dios, límpianos, Señor, de nuestra maldad. Pon tu cerco alrededor de nosotros de ángeles, con espadas, Señor, poderosas. Danos tu gracia y tu favor para mantener, Señor, esta salvación tan grande que nos has dado, que ni siquiera, Señor, a los ángeles tú viniste, a los que cayeron, Padre, ni a su descendencia, Dios mío, sino que has venido a la descendencia, Dios, del Padre Abraham, a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos a nosotros claramente por tu Espíritu Santo y no como aquellas personas que les hablabas por parábola para que no entendieran y no fueran perdonados. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. A Jesús sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la oración. Que Dios nos bendiga mucho más, hermanos. Bendiciones más. A Jesús toda la gloria. Amén.